Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas. Teléfono área 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por permitirnos nuevamente venir a predicar, a levantar muy en alto el nombre glorioso de Jesucristo, para salvación, sanidad, vida abundante y vida eterna. Ministranos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted me acompaña, vamos a leer la escritura de Lucas capítulo 10. Capítulo 10, verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Viéndole, se pasó de lejos. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de lejos. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y dióle al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Verso 37. Él dijo: el que usó con él de misericordia. El tema del mensaje en esta ocasión, así le hemos titulado: ¿quién es mi prójimo?
Y durante esta enseñanza que el Señor le presenta a un doctor de la ley, seguramente que él sabía los mandamientos. Él quería, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Para alcanzar la vida eterna. Pues guarda los mandamientos, ¿lo sabes? Oh, sí. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, sí, lo sé desde mi juventud, desde mi mocedad. Él pensaba que el Señor le iba a dar un trofeo. Le iba a ponerle una corona. Le iba a dar una gratificación por estar obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero el Señor le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y anuncia el reino de Dios. Cuando le dijo esas palabras, se le cayó el gozo. Se puso triste. Se volteó y se retiró. Pues no que estaba interesado en conocer los requisitos para alcanzar la vida eterna. Pues sí. Él pensaba que solamente guardando los mandamientos, con eso era suficiente. Pero como Dios, el Señor, sabía que él era rico, por eso le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se le cayó el gozo. Se puso muy triste. Pero luego le pregunta al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le presenta aquella parábola del buen samaritano. Aquel caminante iba por el camino, los ladrones lo golpearon, lo robaron. Pero luego vino un sacerdote que conocía la ley, predicaba la ley, anunciaba la ley todos los días. Y cuando él iba de camino y vio a aquel hombre golpeado, que había sido robado, cuando lo vio, dice, pasó de largo. No le puso cuidado. No le dio importancia. Se le olvidó. No sabía él quién era su prójimo. Él pensaba que su prójimo era el que estaba allá sentado, allá en la sinagoga, escuchando la ley. Aquel que repetía los 10 mandamientos. Oh, pero qué terrible, qué tremendo esto. Cuando se trató de un problema en el camino, no le dio importancia. Pero detrás de él venía también el levita, un servidor de la casa de Dios, que arregla las bancas, arregla los asientos, arregla y da limpieza y atiende y prepara todo para la hora del servicio. También él iba de camino, pero se levantó muy tarde. Iba deprisa. Y pasando por donde estaba aquel necesitado, no le di importancia. Digo, tengo que llegar temprano, ya voy tarde, corriendo tarde, no es posible para mí detenerme y ayudar, no es posible.
Tengo que estar temprano para abrir el templo, abrir la sinagoga. Hizo lo mismo que el sacerdote. Pasó de largo. Se hizo que no vio al necesitado. Pero luego pasó un samaritano. No era creyente, no era miembro de la membresía. No conocía la ley. Pero él iba en negocios. Y cuando vio a aquel hombre golpeado, maltratado, robado, dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia. ¡Qué tremendo! Y luego el Señor lo pone a prueba al doctor de la ley. ¿Quién crees tú de estos tres? ¿Quién crees tú que es el prójimo de aquel que estaba caído, golpeado y robado? Luego el doctor, seguro, fue aquel que hizo misericordia con el necesitado. Ve y haz tú lo mismo. Pero se puso muy triste. Ya no le dio importancia al mensaje del Señor. Y es lo que estamos hablando, lo que estamos predicando sobre la pregunta que un doctor de la ley dijo al Señor: ¿quién es mi prójimo? ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Si tú examinas lo que significa prójimo, prójimo es tu vecino, es tu hermano. Según las Escrituras encontramos una variedad de definiciones sobre lo que significa prójimo. Los primeros y más grandes mandamientos del Señor. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quieres saber quién es tu prójimo? En Mateo capítulo 5, el Señor da otra explicación con relación al prójimo. Verso 43 al 48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En esta escritura Jesús explica sobre lo que significa prójimo. En esta escritura Jesús está explicando otra de las definiciones que significa prójimo. Aquí explica sobre el prójimo: son los enemigos, los que nos maldicen, los que nos aborrecen, los que nos ultrajan y nos persiguen. Esos son mi prójimo. Ese es mi prójimo. ¡Qué tremendo esto! ¿Será posible que mis enemigos sean en mi prójimo? Que los que nos maldicen, que los que nos aborrecen, los que nos ultrajan y los que nos persiguen, ¿será ese mi prójimo?
que Jesús está diciendo. Que ese es tu prójimo. Porque si amamos a los que nos aman, así Jesús dice, explica lo que significa prójimo. Si abrazamos a los que nos abrazan, regalamos a los que nos regalan, ¿acaso no hacen así también los publicanos, los pecadores? ¿Qué haces de más? ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Mira lo que dice la Escritura de Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Aquí el Señor explica lo que leíamos hace un rato sobre la enseñanza del buen samaritano. Nos indica Jesús que el prójimo del que cayó en manos de ladrones es el que fue movido a misericordia. A misericordia. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. En esta escritura el Señor nos explica con detalles quiénes son, quién es nuestro prójimo. Es el que está necesitado. El que está necesitado. Jesús, allí en el capítulo 25 de Mateo, nos explica: tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Desnudo, me cubriste. Enfermo en la cárcel y viniste a mí. Por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Aquí el Señor está presentando otra definición de lo que significa mi prójimo. Es a saber, la nación de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios. El Señor así lo explica en Génesis capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los que te bendijeren serán benditos, mas los que te maldijeren serán malditos. ¿Qué está diciendo? Bueno, la escritura que estábamos leyendo, de ahí de Mateo capítulo 25, a eso se refería. Que están pobres, necesitan agua, necesitan comida, necesitan vestido, están enfermos, están en el hospital, están en el asilo de ancianos. Son aquellos que duermen debajo de los puentes, en los callejones, que no tienen hogar donde vivir. Y tú los apoyas, y tú los ayudas. Esos son mi prójimo. Contestando la pregunta del doctor de la ley, cuando le pregunto al Señor, ¿quién es mi prójimo? Esos son tu prójimo. Aquel que Dios te puede recompensar. Aquel que no tiene ingresos mensuales, semanales o quincenales. Ese es tu prójimo, ese es mi prójimo. Aquel que está en la esquina pidiendo limosna. Aquel que está en el hospital y que necesita un cristiano, una persona, un hombre, alguien que vaya y lo visite y haga oración por él. Aquel que está en la cárcel. Y el Señor Jesús así lo dice. Por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. No toda la gente pensaba
No toda la gente piensa que ese es mi prójimo. Darle a alguien, ayudarle a alguien que no tiene con qué recompensarnos. Por eso en la iglesia tenemos ese ministerio, el ministerio de misericordia. Ese ministerio de ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, darles una ropa de vestir, un calzado, darles un vaso de agua, darles un platillo de alimentos. Y cuando tú pienses en alguien que tiene hambre y que no tiene que comer, no le des las sobras. Hay personas que han pensado en ayudar a los necesitados, a los pobres que no tienen que comer. A ver, levanta las sobras y dáselas a ese pordiosero que está ahí en la calle, aquel que está allí enfrente del templo. No, señor, y no, señora. Dale algo especial. Sea alimentos, sea agua, sea una taza de café. Eso es. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor está notando y está fijándose en lo que tú haces por el pobre, por el huérfano, la viuda, el caminante, el desnudo, el necesitado, los prisioneros, los enfermos, los ancianos. Ese es. El Señor se está fijando lo que estamos haciendo por los pobres. Mateo capítulo 5, verso 43. En adelante, mira lo que dijo el Señor acerca, otro término para explicar lo que significa mi prójimo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es la respuesta de lo que dijo el Señor. ¿Quién es mi prójimo? Ese es mi prójimo. Luego la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Allí dice: por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, verso 41, 25, 41. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo, para sus ángeles. ¿Por qué les dijo eso a los de la izquierda? Dice, porque tuve hambre, no me distes de comer. Tuve sed, no me distes de beber. Fui huésped y no me recogisteis.
desnudo, y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responden diciendo, Señor, no sabíamos que estábamos haciendo un servicio para ti, mi Señor. Dispénsanos, perdona. Pensábamos que solamente podíamos ayudar a los que están en la iglesia, en la casa de Dios. Hermano, hermana, amigo, yo te invito. Este mensaje es para mí, es para nosotros. Y pregúntate, ¿quién es mi prójimo? Aquel que está en necesidad. Aquel que hace misericordia por el necesitado. Ese es mi prójimo. Hacer bien a los que necesitan, a los enfermos, a los ancianos, a los prisioneros. El Señor usa al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en capítulo 6, versos 9 y 10. El apóstol explica, aclara, hacer bien a todos, mayormente, principalmente a los domésticos de la fe. Santiago capítulo 1, verso 27. Santiago explica, ¿quién es mi prójimo? La verdadera religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es mi prójimo. Te invito. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Jesucristo quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere cambiarte. Quiere que tú tengas misericordia de aquellos que están necesitados. El ministerio de esta iglesia es un ministerio misionero, ayudar a los necesitados. Extendemos ropa, calzado, juguetes a los necesitados, comida a los necesitados. ¿Tienes una oración, una petición? Llámanos. El teléfono área 210-364-0913. Te invitamos cordialmente. Cada domingo a las 3 de la tarde tenemos servicio de predicación evangelístico. Tú y toda tu familia estar cordialmente invitados. Jesucristo te ama, quiere perdonarte, quiere cambiarte, quiere que tú te preocupes por aquel necesitado. Por eso le llamamos a este ministerio el Ministerio de Misericordia. Nuestro teléfono, área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor te bendiga. Trae a tu familia a la iglesia. Véngase a gozar. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Estamos dispuestos en orar por ti. Tienes una petición, llámanos. Estamos dispuestos a pedir por ti, en el nombre de Jesús. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.